Tardes. Muchas gracias, Luciano, muchas gracias y toda la gente del soporte de informática de nuestra facultad. Doctor Silvero, buenas tardes. Un saludo a toda la gente que está conectándose por YouTube. Para nosotros, en la organización de estas jornadas, primeras jornadas de posgrado, es un honor contar con la presencia virtual, aunque sea virtual, de un gran profesional, un gran intelectual de Latinoamérica, como es el doctor José Manuel Silvero Arévalos. El doctor José Manuel Silvero Arévalos es docente, investigador de la Universidad Nacional de Asunción, es licenciado en filosofía de la misma universidad, es magíster por la Universidad de Oviedo, doctor en filosofía por la Universidad de Oviedo, con su tema de doctorado, la bioética en España y Latinoamérica, una visión socioantropológica. Ha realizado diversas, distintas estadías, estancias de investigación y de postdoctorado, entre las que se destaca la residencia en la Universidad de Torino, Italia, con el tema bioética y tecnologías disruptivas. El doctor José Manuel Silvero ha realizado distintas publicaciones en distintos campos de las ciencias sociales, especialmente en el campo de la filosofía, que es su campo profesional, en su campo de experticia, ¿no? Querido doctor Silvero, lo conocí cuando realicé una visita a la Universidad Nacional de Asunción antes de la pandemia, y ahí tuve la posibilidad de bueno, leer algunos de sus textos. Es realizado, tiene una vasta producción que se reflejan en capítulos de libros, en revistas de la especialidad, y ha escrito muchos libros, entre los que quiero destacar especialmente Sociedad, Cuerpo y Civilización, que para mí ha sido muy importante cuando empecé a mirar la cuestión de la salud sexual en contextos de frontera, poder pensar los cuerpos, los métodos anticonceptivos, y esto en mi estadía en el tiempo de Asunción me ayudó a pensar, ¿no?, la hormonización de los cuerpos a partir de estas, llevando adelante de los métodos anticonceptivos. Y después, Adiós a las humanidades y otros escritos, una importante obra. Bueno, yo no quiero hablar más, sí, me sorprende, doctor, la cantidad de trabajos que ha dirigido, ha acompañado como director de tesis de grado, maestría y doctorado, arriba de 150 direcciones y acompañamiento, lo que habla de cuando uno elige, ¿no?, con quién va a transitar esa etapa de realizar una tesis de grado, de posgrado, es encontrar a alguien con quien dialogar, con quien poder encontrar puntos en común, pero también poder discutir, ¿no? O sea, un tutor, un director, tienen estos distintos nombres, ¿no?, de las personas que nos acompañan y que también en algún momento acompañamos nosotros también en ese proceso formativo. Es impresionante la cantidad de gente que ha acompañado, doctor, en este campo formativo en las distintas universidades en donde usted ha estado, especialmente en Paraguay. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, Omar. Quiero agradecer a todo el equipo de la Universidad de Jujuy y especialmente de la facultad y de los investigadores, docentes e investigadores que han organizado esta charla
este diálogo para revisar algunas cuestiones de una forma muy distendida y aprovecho para contestarte esa pregunta, Omar, sobre la cantidad de tesis que he dirigido, tanto de maestría como de doctorado y licenciatura. Eso tiene una explicación. Yo soy bilingüe. Yo hablo el guaraní y el español sin prejuicios y puedo cambiar de dial sin ningún problema, y usted lo sabe, estimado Omar. Entonces, eso es un valor en la academia en esta parte del mundo. Los investigadores higienistas, en extremo positivistas, hablan perfectamente el alemán, el inglés, el francés y a veces el español. Estoy hablando de mi contexto. Y deja de lado la posibilidad de comunicarse con un montón de profesionales, de agricultores, de indígenas, que no pueden no solamente llegar a la universidad, si llegan para llevar adelante un trabajo de investigación. Por eso yo reivindico la posibilidad de que la universidad sea diversa, que sea inclusiva, que sea diversa y que políticamente hablando tengamos cabida absolutamente todos y todas. Bueno, dicho esto, yo quisiera plantearles esta tarde algunas anotaciones. Ustedes ya escucharon, yo vengo de la filosofía. Y la tarea de un profesor de filosofía es empezar a hurgar, ya no tanto en las respuestas instaladas, sino en las dudas que van emergiendo. Decía un pensador que el futuro está preñado ya en el presente, es decir, el presente está preñado de futuro, ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo hoy día? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo lo podríamos mirar nosotros desde nuestros propios ojos, desde nuestra propia región, desde nuestra propia realidad? ¿Y qué respuesta provisoria podríamos dar a estas cuestiones emergentes? Yo lo llamo emergentes porque hay otras que sí son persistentes. Y en ese orden de cosas, considero que el tiempo presente está determinado, por un lado, por un entusiasmo y por un tecno-optimismo desmesurado, desmedido. La gran preocupación de muchas universidades a nivel mundial pasa por tener la infraestructura necesaria y el dinero necesario para inaugurar de una vez por todas el campus, pero ya en el metaverso. La gran preocupación de muchas universidades, de muchos administradores sobre todo, de las universidades, pasa por adquirir los softwares o la inteligencia artificial que va a hacer más eficiente la labor de las instituciones, independientemente de que eso signifique dejar en la calle a cientos y a miles de profesionales. Por el otro lado, tenemos una crisis climática sin precedentes, que no hace falta dar en demasía detalles como para corroborar y decir esto es grave. En mi país, en la Argentina, en vuestro país, en el Brasil, en Bolivia, en Uruguay, en varios lugares, año tras año, estamos perdiendo miles y miles de hectáreas de biodiversidad. El fuego es una constante y va a seguir siendo una constante.
El calentamiento global es una gran amenaza que viene a mostrarnos la cara más terrible de nuestras certezas en cuanto a manera y modo de producir. Los cauces hídricos están más amenazados como nunca antes. Y por supuesto, los seres humanos, las personas, están pagando las consecuencias. Entonces tenemos un escenario complejo. Tenemos un escenario donde por un lado hay una tecnología sin precedentes que podríamos cifrar, y permítanme cifrar en un nombre, en una terminología que está muy de moda, que se está trabajando mucho incluso en el campo académico, y que lleva por nombre la singularidad tecnológica. Y por el otro lado tenemos el cambio climático, la crisis medioambiental y por supuesto la gran amenaza de que comunidades enteras puedan perecer o sufrir consecuencias impredecibles. Les pregunto si me están copiando bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto, doctor. Ok, perfecto. Tenemos este escenario dilemático, este escenario complejo, que no es solamente un problema del Paraguay, del Mercosur, sino este problema podríamos decir que lo compartimos a nivel global. Europa en este último verano ha sufrido como nunca antes los efectos del cambio climático y han perdido hectáreas y hectáreas de bosques, comunidades enteras que fueron arrasadas por ese fuego devorador, y por supuesto la preocupación creciente para hacer frente a las consecuencias de esto que ya es una realidad y que el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU, el famoso grupo IPCC en inglés, nos ha mostrado por medio de una serie de informes que esto va a ir de mal en peor. En este escenario global también podríamos decir que en décadas, nunca hemos sufrido las consecuencias de una inflación galopante. Los tipos de interés han subido desde el año pasado y siguen subiendo. Los intereses de las hipotecas están subiendo. Hay millones de jóvenes que están muy preocupados porque probablemente o van a perder el piso, van a tener que endeudarse más porque el dinero está costando más. Esta crisis financiera que a su vez está siendo alimentada por una crisis energética también sin precedentes, sobre todo el impacto para países como Paraguay, que no tiene salida al mar y que tiene que gastar una buena cantidad de dinero para hacer llegar hasta Asunción el combustible necesario para mover el país. Y por supuesto, todo esto dentro de un contexto bien específico y bien preocupante, ¿cuál es la confrontación entre Rusia y Ucrania?
O si ustedes quieren, le podríamos llamar la Unión Soviética y sus aliados, o parte de la Unión Soviética, y la OTAN. Es decir, parece ser que hay un fantasma del pasado que ha vuelto a colocarse en el centro de nuestras vidas. ¿Sí? Muchos profesores, amigos míos que ya han vivido alguna vez de jóvenes lo que fue la crisis de la Guerra Fría, estaban comentándolo otra vez en una reunión. Parece ser que varios fantasmas del pasado han vuelto a mostrarse, sobre todo con la amenaza de una explosión nuclear, ¿no? Estos imponderables están a nivel global. En muchos países del mundo, la crisis financiera es una realidad, la crisis energética es una realidad, la crisis medioambiental es una realidad. Y por el otro lado, y aquí viene la cuestión interesante que a mí me interesa como profesor de filosofía, también hay una crisis con respecto a la gestión de lo que podría ser la búsqueda de la verdad. Porque estos tiempos tienen el sello de la posverdad. Estos tiempos tienen el sello de las noticias falsas. Y por supuesto, hay una urgencia por acceder a la información. Hay una costumbre muy arraigada ya a la hora de gestionar la información que parece ser que ya no pasa por la profundidad, por contrastar las fuentes, por rumiar un poco las líneas que caen en nuestras manos, los textos, sino sobre todo en ganarle tiempo al tiempo. Lo que Hartmut Rosa describe bien en su texto sobre esto que llama el aceleracionismo. Estamos muy apurados, estamos muy presurosos para acceder a la información. Muchas veces a costa de perder en calidad y perder mucho, sobre todo, en lo que llamamos en la academia objetividad. La posverdad triunfa a sus anchas en Europa, en un continente que nosotros podríamos pensar de buenas a primeras que los jóvenes y los adultos tienen una capacidad importante para discernir, que tienen una capacidad importante a la hora de distinguir entre lo que es verdad y falsedad. Sin embargo, se hizo presente en un contexto político muy, muy delicado y que ha marcado el antes y el después de la mismísima historia de la Unión Europea. Me estoy refiriendo al Brexit, al proceso de los ingleses para dejar esta comunidad europea. Pero a su vez, la posverdad ha hecho de las suyas acá en un país vecino como es el Brasil. Y la posverdad también está operando para que en Paraguay no cuaje la idea, no se consolide la idea de una transformación educativa. Imagínense ustedes, 3 escenarios bien diferentes, disímiles, pero un hilo conductor común.
la gestión, la administración muy, pero muy eficiente de la mentira, a tal punto que se convierte en un hecho político. Esa es la cuestión que personalmente me preocupa y me interesa. ¿Cómo se logra que la mentira se convierta en un hecho político relevante? Mentiras siempre han existido, desde que el mundo es mundo, pero la forma en que se está usando, la forma en que se está gestionando las noticias falsas, la forma en que se presenta y la rapidez con la que se distribuye esa información es justamente la novedad. Y ahí radica el impacto tremendo que puede llegar a tener estas noticias falsas. Más allá de los informes, vuelvo a lo del cambio climático, más allá de los informes, más allá de los documentos que este grupo de expertos nos han dejado sobre la mesa, estos documentos están en línea. Más allá de estas preocupaciones crecientes, algunas reuniones importantes, como la que acabamos de ver en Egipto, si no me equivoco. Por el otro lado, hay un grupo grande de jóvenes que han perdido la paciencia y sobre todo han dejado de creer en la fuerza y la eficiencia de las instituciones responsables y encargadas de frenar el cambio climático. Hay un descreimiento. Y entonces empiezan a atacar obras de arte. Empiezan a atacar obras de arte con ketchup, con sopa. Puré de papa. Ustedes me están copiando, ¿no? Sí, ¿Me están escuchando? perfecto, doctor. Entonces ustedes van a ver que las obras de arte más emblemáticas, o algunas, porque hay tantas, que conectan con ese lado estético tan importante, independientemente del país donde vivimos, una obra de Van Gogh es tan caro a nuestros afectos. Entonces vemos que un vándalo de repente ataca una pintura. Y así sucesivamente. Creo que son más de 6 ataques en museos importantes. En museos donde desde América Latina a veces nos endeudamos para ir a visitar esos museos y disfrutar y tener esa experiencia estética tan importante en nuestras vidas. Esas son certezas que hemos construido a lo largo de nuestras vidas. Bueno, de repente eso entra en crisis. Hay unos jóvenes que dicen, ustedes están haciendo mal la tarea, no están mirando donde tienen que mirar, no están cuidando lo que tienen que cuidar, y nosotros, para llamar la atención de vosotros, de ustedes, estamos vandalizando, estamos atacando lo que ustedes más quieren, más aman, valoran, que son las obras de arte. ¿Qué es lo que más importa? ¿La vida, el medio ambiente o las pinturas? Y entonces hay toda una discusión sobre la efectividad de las políticas para frenar el cambio climático.
Y por supuesto también hay una discusión sobre la estrategia que están utilizando estos activistas para visibilizar la problemática del cambio climático y exigir, por supuesto, a los gobiernos acciones concretas con respecto a todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Bueno, esto podríamos decir que se está dando a nivel global. ¿Y cómo nos afecta? ¿Cómo podría afectarnos esto a nivel regional? Lo de la inflación, por supuesto, creo que todos los países del Mercosur estamos pasando mal. Nos hemos ajustado los cinturones. Los docentes universitarios, los docentes de universidades sabemos que el sueldo no es suficiente. Y estamos aguardando algún tipo de mejora en un horizonte cada vez más complejo, en un horizonte cada vez más difícil a nivel global. Con respecto a la problemática del cambio climático, lo mismo. Tenemos una serie de eventos anualmente que afectan la calidad de vida de miles y millones de latinoamericanos. El humo de emisiones de las miles y miles de hectáreas de los bosques de Misiones cubrió Asunción prácticamente por una semana. El humo del Chaco probablemente haya cubierto varias ciudades de Bolivia, el Chaco paraguayo, digo bien, probablemente haya cubierto varias ciudades de Bolivia. Miles de personas con problemas pulmonares, miles de personas con serias dificultades para respirar. Y luego el tema de la posverdad. Hay grupos organizados, grupos fundamentalistas, a veces ligados a expresiones de fe, ya sea de iglesias evangélicas o no, o católicas de ultraderecha, que están reclutando a jóvenes y a no tan jóvenes para llevar adelante campañas muy eficientes donde se ataca el corazón mismo de la vida democrática, se ataca la objetividad de los logros científicos, o por lo menos el intento de objetividad de los logros científicos, y también se ataca muy especialmente cualquier tipo de reforma o cualquier tipo de transformación educativa que se quiera llevar a nivel regional y sobre todo a nivel Paraguay, por poner un ejemplo. Y ni hablemos del coqueteo con el fascismo, que ya en la Europa del siglo pasado ya teníamos intentos de grupos neonazis en Grecia, de ultraderecha en Francia, la irrupción de Vox en España, también en Gran Bretaña, y por supuesto luego en América Latina y especialmente en nuestra región, con Bolsonaro en el Brasil, ahora Milei en la Argentina, y en Paraguay también grupos de extrema derecha que están ganando adeptos. Hay un
nacionalismo exacerbado que se va agravando en detrimento, vuelvo a repetir, de muchas conquistas democráticas que se fueron logrando a lo largo de estos 20, 30 años. La película 1985 ha sido todo un éxito en Paraguay. Pero acuérdense ustedes que en Paraguay nosotros no tuvimos un proceso como el de la Argentina para, de alguna forma, hacer justicia y restituir, por lo menos en dignidad, a las víctimas de la dictadura. Eso no lo hicimos. Los hijos de la dictadura se han quedado con los restos incluso de los jóvenes y adultos que han alzado la voz en contra de Stroessner y en contra de la dictadura, se han quedado con los restos. Es decir, nosotros tenemos una gran cantidad de tumbas anónimas que todavía no han sido descubiertas, no han sido identificados los cuerpos, y el Estado paraguayo al día de hoy, ustedes saben que en el año 89 ha retornado la democracia en Paraguay. Desde aquel entonces hasta ahora, el Estado paraguayo no ha puesto un solo guaraní para que el equipo forense pueda buscar, identificar y avisar a los familiares de las víctimas dónde están los restos de estas personas desaparecidas. Es decir, nosotros tenemos una tarea grandísima por delante. Bueno, con estos grupos de ultraderecha organizados hoy día, difundiendo noticias falsas, esa tarea, por ejemplo, esa tarea se hace cada vez más difícil. Teniendo en cuenta todo esto que les estoy diciendo, y al inicio de mi intervención les dije que eran notas, que eran anotaciones, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿y la universidad? ¿Y los posgrados? ¿Y los grupos de investigación? ¿Dónde se ubican? ¿Qué están haciendo? ¿Vamos a seguir haciendo investigaciones y dejar de mirar todos estos inconvenientes imponderables que están a la vista y que están signando nuestras vidas? ¿Vamos a seguir jugando a estudiar y a analizar bibliografía de vanguardia, olvidando que nosotros tenemos una riquísima historia en la región, donde la preocupación por el medio ambiente viene de lejos y de manera genuina? Los grupos indígenas, los grupos étnicos, los cientos y miles de grupos humanos que habitan diferentes espacios, lugares en América Latina, han denunciado y siguen denunciando, probablemente a su manera, ¿sí? Pero han denunciado y siguen denunciando muchas de las cuestiones que aparecen en los documentos de los expertos sobre el cambio climático. Ayrton Krenak Alves es un filósofo brasileño. Es un indígena y vive en el Amazonas. Ayrton Krenak Alves está a la altura de un Habermas, está a la altura de un Hegel, pero claro, es indígena y está en el Amazonas. Sin embargo, Ayrton tiene un discurso potente, maneja una epistemología que conecta con nuestra realidad, con nuestras urgencias y con este tiempo que estamos viviendo. Tiene un libro precioso que se titula El mañana no está a la venta.
Y él dice, no podemos vender todo. No podemos poner todo a la venta. No podemos privatizar todo, porque vamos a perecer. Bueno, y entre otras tantísimas cuestiones que lo aborda de una forma tan interesante, de una forma tan alternativa. ¿Ustedes me están copiando bien? Si me pueden dar retorno, por Perfecto. favor. ¿Ok? Sí, sí. Ustedes me indican si tengo un tiempito todavía, por favor. Sí, doctor, estamos bien. Habíamos Ok, conversado la ok. Entonces, gracias, Omar. 15 Entonces, minutos más. Usted, Ayrton Krenak Alves nos invita a revisar la producción científica, la producción intelectual, la producción que ha emanado de los ensayos de esta parte del mundo. Los ensayos que han sido olvidados y han sido estigmatizados por el CONACYT. ¿Qué hubiese sido de América Latina sin los ensayos? ¿Qué hubiese sido de la educación en la región sin las grandes discusiones que en el siglo XIX y parte del XX tuvieron nuestros intelectuales? ¿En qué momento hemos cedido todo ese potencial a los papers? ¿En qué momento la tiranía del papers nos ganó? ¿En qué momento las políticas de la ciencia y la tecnología como política burocrática nos ha quitado la palabra? ¿Por qué nos quita el sueño producir en revistas científicas de alto impacto en lengua inglesa? ¿Por qué solamente eso es el sueño del investigador? ¿En qué momento hemos dejado de hacer política en el buen sentido del término? Y lo que ocurre es que ahora están cambiando los criterios para que las universidades se ranqueen o no. Porque claro, también perseguimos el sueño de estar entre las mejores universidades del mundo. Nos encanta la idea de aparecer entre las 100, 200 mejores universidades del mundo. Y que nos den la estrellita y que nos hagan el checklist y digan, el posgrado también ha pasado una prueba. Y ahora van a recibir una subvención. Y estamos todos felices. Yo fui director general de posgrado. Omar lo sabe. Yo no le preguntaba a mis estudiantes si ellos tenían el pasaje para venir a estudiar. Yo no sabía si tenían becas o no, hasta que un día hice clic y pregunté. Había como 50% de estudiantes que necesitaban algún tipo de apoyo. Yo me preocupaba más de los papeles y de las cuestiones burocráticas. Entonces, hay una tiranía que viene de lejos que también está en crisis. Los criterios están cambiando. Hay varias universidades que están optando por revisar qué es lo que está haciendo el investigador en su entorno inmediato, el impacto en sus comunidades, qué vidas está ayudando a ser transformadas o qué situaciones podría llegar a sufrir algún tipo de cambio con su actuación. No importa que publique un artículo cada 5 años en una revista Q1 y donde tienen que pagar $10,000. No importa. Acá lo que importa es el nivel de compromiso, pero un compromiso real que puede un investigador llegar a desarrollar y demostrar. Y claro, entonces hay que superar el positivismo y hay que superar ese presentismo donde vos te vas a la universidad y te dicen tenés que entrar a las 8 y tenés que salir a las 4 de la tarde y tenés que marcar.
Y hay un supervisor que te dice, vos no viniste el viernes. No vine porque estuve trabajando con la gente. Pero la gente no es la universidad. ¿Cómo que no es la universidad la gente? ¿Quién paga sus impuestos para que la universidad exista? ¿Quién paga? La gente. Y luego, hay un término que me gusta mucho, y es de un argentino, patoteros del lenguaje. Y luego se va el científico a hablar con la gente y le patotea con el lenguaje. La comunidad habla solamente guaraní, él se va a hablar en latín, griego, un poco de inglés y un poquitito de español. ¿Por qué no le hablas en guaraní a la gente? Si vos podés hablar guaraní. ¿Por qué no le hablas de tus últimas investigaciones en guaraní o en quechua? Hablale, no hay problema. No vas a dejar de ser investigador por eso. Bueno, todo eso ha entrado en crisis, ustedes lo saben. Aquí también. Pero cómo nos cuesta desprendernos de nuestras certezas. Cómo nos cuesta desprendernos de eso que creemos que es lo máximo, plus ultra. ¿Cómo vamos allá a trabajar con la gente? De lunes a jueves y nos vamos a la universidad, a nuestra oficina solamente los viernes. ¿Cómo vamos a sentirnos jefes? Es muy difícil. Bueno, entonces, para hacer frente a esto que medianamente y de manera muy desordenada pude identificar, la universidad también tiene que recualificarse. Ese es el término. Necesitamos una recualificación. Revisar absolutamente todos los contenidos de nuestros currículos. La universidad que conocemos, que conocen ustedes, que conozco yo, es del siglo XIX. Esa universidad es la época de Lombroso. Tanto la universidad de ustedes como la mía. Y esa recualificación está atravesada por una certeza. Por una certeza. Y esta es la época, es la era de la gestión de los datos. De la gestión de los datos. Y miren ustedes que ahora mismo, para llevar adelante esta conversación, estamos utilizando una plataforma de una multinacional. La universidad no hemos podido todavía desarrollar una autonomía digital, cosa que lo vamos a tener que hacer también. Nosotros estamos recorriendo nuestro camino con caballo prestado últimamente desde la pandemia, caballo prestado. Y cuando fueron llamados los líderes de estas grandes multinacionales al Congreso de los Estados Unidos de América, uno de los senadores le dijo a uno de estos muchachos, ustedes son más poderosos que todos los reyes juntos. Ustedes tienen más poder que Alejandro Magno o que, no sé el nombre de uno de estos conquistadores. Y es cierto, es cierto. Bueno, autonomía digital es una de las grandes tareas que nos queda por pensar, tan siquiera pensar. Otorgarnos la posibilidad de pensar una autonomía digital. Y la posverdad es un desafío enorme para las universidades, porque la mente académica, la mente científica es lenta, es muy lenta. Y la gestión del mentiroso es rapidísima. Cuando yo veo los vídeos de Milei, me asusto por la estética, por la contundencia y la rapidez con lo él afirma miles de cosas en 5 minutos. Niega la posibilidad de que hayan desaparecido tantísimos inocentes durante la dictadura. Niega. Y miles de personas probablemente le siguen y creen lo mismo. Entonces, ¿cómo hacer frente
a la contundencia de las mentiras empaquetadas, organizadas en las redes sociales. Pues los científicos, los académicos también tenemos que empezar a hacer TikTok. Tenemos que usar todas las herramientas habidas y por haber de este tiempo para hacer saber que si tomamos 1 litro de lavandina, nos morimos. Así de sencillo. Nosotros tuvimos la visita de una señora que en un programa en la Argentina había tomado lavandina. Bueno, acá vino a dar una conferencia en Asunción. Y yo pedí que por favor le llevaran a la Facultad de Química a explicar cómo es que tomando lavandina uno se va a curar. Pero no, los organizadores no quisieron llevarle a la Facultad de Química, porque ahí se habla en otros términos. Ahí no se le puede mentir a los investigadores que tienen laboratorios, que tienen microscopios, que tienen aparatos para saber si algo es mentira o es verdad. A los mentirosos hay que llevarles a la academia. Pero la academia no puede estar en todas partes si es una academia que se ha encerrado sobre sí misma. La academia tiene que estar también en la plaza, tiene que estar en los súpers. ¿Por qué no pensar en un pequeño espacio donde un químico le explica a la gente que si uno come jabón, se muere o se puede intoxicar? O un filósofo hablando con la gente en una plaza, contándole a la gente que si uno opta por el fascismo, no es igual como optar por algo que se llama Estado Social de Derecho, que son conceptos artificiales, son conceptos construidos y pactados. El Estado, como sociedad jurídicamente organizada, es un pacto, es un artificio que lo tenemos que trabajar, lo tenemos que recordar siempre y sobre todo lo tenemos que defender. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que mis preocupaciones son muchas? Que son muchas, y como docente tengo la esperanza, tengo la expectativa de que nuestra tarea tiene que recualificarse. Se va a tener que recualificar. Por varias razones. En primer lugar, porque la academia, tan cara a nuestros afectos, porque no hay ningún académico que no le quiera a la academia y a la universidad, y que no se sienta parte de un gremio. Nos queremos mucho los docentes, y nos reconocemos en cualquier lugar del mundo. Es decir, la estima que yo le tengo a mi amigo Omar ha sido desde el primer día que nos vimos. Es decir, en la academia somos todos de alguna forma correligionarios en el sentido que estamos correligados, ¿no? Y es una cultura muy extendida. La academia es el lugar donde uno puede recorrer por el mundo y probablemente en un 80% vas a encontrar gente que te va a abrir las puertas de los laboratorios, de las bibliotecas, de los departamentos, de la oficina, etc. Además, se habla de internacionalización. Solo que en esta lógica global, colonial, nosotros tenemos que ir a las universidades más importantes del mundo. No vienen ellos a nuestras universidades. Entonces, la internacionalización también podría ser visitando la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Nacional de Jujuy. Si nosotros también somos importantes, también existimos, independientemente de los rankings, independientemente de todas estas cuestiones tan caras a nuestros aspectos desde el punto de vista administrativo, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que esa academia tan cara a nuestros afectos también entró en crisis como institución. Hoy día YouTube tiene tantos estudiantes, tantos alumnos, como podría tener, no sé, 100 universidades juntas. Y la gente aprende
Y ustedes me van a decir, aprende a hacer un mueble. Sí, pero también hay cursos abiertos de universidades que están optando por una política de apertura hacia un público mayor, donde la preocupación ya no es administrativa y donde la preocupación ya no pasa por la certificación. Vos podés tener el certificado o podés no tener, pero asististe a los cursos online, desde la comodidad de tu hogar. Y la empresa que te contrata te pregunta, ¿vos podés solucionar este problema? Sí puedo. ¿Dónde aprendiste? En Coursera. Coursera, cursos abiertos. En una universidad, qué sé yo, la Universidad de Tec de Monterrey. Hice ahí el curso. Pero no tener título, no tengo. Bueno, a mí tampoco me interesa el título. Vení, trabaja conmigo. Eso está ocurriendo, está ocurriendo. Es decir, nosotros ya no tenemos la hegemonía del saber. Nosotros ya no somos la institución que monopoliza el saber. Silicon Valley y todas las réplicas de Silicon Valley en el mundo nos muestra claramente dónde está el poder hoy día. Los parques tecnológicos, los lugares de grandes innovaciones, etcétera, etcétera. Y las universidades de gestión pública cada vez está sufriendo el discurso de que tienen que achicar la plantilla, tienen que jubilar gente porque ya no nos alcanza la plata. O búsquense la forma de ganar dinero para solventar los gastos. Metan empresas, metan iniciativas de innovación, de desarrollo, en la lógica de esa universidad del siglo XIX. Entonces estamos haciendo un esfuerzo enorme, epistemológicamente todo un problema para nosotros, porque queremos cambiar, pero al mismo tiempo burocráticamente tampoco nos dejan, porque Hacienda también tiene sus prejuicios hacia nosotros. Estoy hablando de Paraguay, ¿no? No sé cómo será en la Argentina. Pero son situaciones tan complejas, tan sutiles, pero reales, que nos toca a nosotros como académicos, como investigadores, como científicos, vivir en el día a día. Y a esto hay que sumarle absolutamente todo lo que hemos indicado. Entonces, para cerrar mi alocución, porque me gustaría luego que conversemos, yo sé que Omar y muchos de los amigos y amigas que están esta tarde tienen también sus preocupaciones y sus reflexiones, entonces poder abrir eso sería fantástico. Finalmente decirles que en esta recualificación, en este camino del cambio hacia una manera diferente de ver las cosas, desde la academia tenemos que recordar, y esto es muy cierto en nuestra región y en el mundo, que ese discurso que está ligado a la producción, a la manera de producir, donde hay una demanda de trabajo especializado, y entonces las humanidades, la sociología como que queda un tanto relegada como materia, como especialidad. Esta manera de ver la producción está muy ligada hoy día con la robotización y con la inteligencia artificial. Y hay un discurso que a mí me hace ruido cuando escucho, y es el discurso de los Silicon Valley y de los parques tecnológicos, de que el desarrollo privado, las grandes innovaciones, se hace con fondos privados. Hay estudios, hay textos muy serios que demuestran justamente lo contrario, que el desarrollo privado
está siendo sustentado con fondos públicos. Es decir, la gente está poniendo plata para que muchos de los parques tecnológicos funcionen. No digo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad, que los fondos públicos son importantes. La inteligencia artificial, ya sabemos, tiene un poder inconmensurable. Se trabaja, los Big Data trabajan sobre ingentes cantidades de datos, avasallando la privacidad, poniendo en riesgo miles y millones de puestos de trabajo, y justamente por eso se le empuja a las universidades a llevar adelante una recualificación. Esto es, revisar la política, revisar qué hay que transformar de los planes, de los currículums, de la forma de trabajar. Y por supuesto, el tema de la validación, el tema de la certificación, que también está en crisis. Pero no completamente, ¿eh? No completamente, porque el discurso es: usted puede hacer un curso, usted puede hacer incluso un doctorado en línea, pero todavía tiene un poder importante el hecho de ir a terminar un doctorado o un postdoctorado en una universidad que está ubicada entre las 50 mejores del mundo, según un ranking QS, por ejemplo. Y ese tipo de situaciones no tenemos que desconocer, eso se da. Pero por el otro lado, hay como una especie de discurso a lo interno de nuestras universidades que tenemos que suavizar la rigurosidad, por ejemplo, o en todo caso tenemos que abrir la posibilidad para que más personas accedan a la oferta académica, y eso me parece fantástico. Es decir, el hecho de tener una maestría o un doctorado online es ideal. Bien. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, doctor. Muy bien. Bueno. Yo iría cerrando por ahí. Sí. No quiero alargarme mucho. Quedo a la espera de vuestros comentarios. Te cedo la palabra, Omar. Bien, doctor. Yo me quedé pensando, desde que arrancó con la cuestión, me hizo acordar a un encuentro que tuvimos a principio de año, desde el marco de relaciones internacionales. Una expresión que usted dijo: arde Paraguay, ¿no? Y después habló sobre el cambio climático, y eso referencia a algunos de los puntos hoy día también. Hoy en la provincia de Jujuy estamos, cuando uno mira el ocaso o el amanecer, con un sol que se ve impactante, anaranjado, bello, por una situación de incendio que tenemos en una provincia cercana, en una localidad cercana, que es en la ciudad de Orán, en la zona del Chaco argentino, y que, bueno, de hace varios días ya que está ardiendo. Hemos ardido también en Jujuy hace un par de semanas atrás, y eso pareciera ser como que está algo normal, ¿no? De hecho, hay canciones que hablan de cómo los otoños son otoños tristes, ¿no? Pero esa tristeza no solo porque se le carga a esa estación, sino porque
estos incendios están generando un gran impacto. Detrás de eso habrá intenciones de orden inmobiliario, habrá intenciones por ocupar o avanzar sobre territorios que de otra forma resultan difíciles, o quizás simplemente algún accidente, ¿no? Pero en todo caso, detrás de eso tiene que estar la figura, o al menos esa es mi posición, del Estado. El Estado debe tener presencia, debe tener visibilidad, y cuando usted habla sobre la cuestión de, en esto de los desafíos emergentes, habla de la posverdad como una categoría interesante para ver, bueno, qué pasa después, ¿no? Pero ese después, esa línea se nos va corriendo cada vez más. Y ese final apocalíptico que se nos viene presagiando de ese tiempo, y lo avisoramos en novelas, en películas de ciencia ficción, es cada vez más real y forma parte de nuestra cotidianeidad. Y eso que mirábamos como un final de incendio, ¿qué papel nos cabe en lo que usted señala? Y acá una pregunta, no quiero hacer una exposición en función de su disertación, doctor, sabe que en esto coincidimos en muchos de los puntos. ¿Qué papel le cabe a las universidades? Esto cuando usted habló de qué hacemos con... yo coincido ahí, es decir, el sentido de nuestro trabajo. ¿Cuál es la función social que tiene la producción de nuestro conocimiento? ¿Para qué hacemos lo que estamos haciendo? ¿No? ¿Qué sentido tiene acceder a un doctorado y hablar sobre salud sexual? O hacer un doctorado, como en el caso sobre el dengue, ¿no? ¿Por qué hacer un doctorado sobre filosofía vinculado a la bioética? ¿Cuál es, digamos, la universidad tiene que transformarse, al menos las universidades nuestras, las universidades locales, las universidades del interior, y eso nuestra universidad, la Universidad Nacional de Jujuy, está tomando un rumbo y una decisión política en eso. Claramente hay una decisión política de las extensiones, de las expansiones, de la visibilidad y la presencia de la universidad hacia las ciudades que componen nuestro gran territorio, ¿no? Que permite de alguna forma generar voz o espacios para que la gente que no tiene espacios en donde expresarse pueda hacer a través de esos espacios. La universidad tiene que cumplir estos espacios. Porque, como bien lo señaló usted, ¿quién financia las universidades nacionales? La financiamos todos. La Universidad Nacional, Popular, Libre y Democrática, que es nuestra Universidad Nacional, la financiamos todos, la subvencionamos todos, asistimos todos desde el punto de vista económico. Mi pregunta, doctor, es ¿cómo sigue esta crónica de una muerte anunciada? Digamos, vamos hacia un camino, está la pared ahí, y esto, vamos hacia un caos, ¿no? O sea, pareciera ser estas señales que nos dan los jóvenes, como bien lo señala usted, con los grafitis, con los nuevos ritmos musicales, y esto último de hacerse oír impactando con su forma de alterar las obras de arte, ¿no? Es decir, es un claro llamado, como fue la primavera, las primaveras de hace un par de años atrás en el Medio Oriente, ¿no? Es decir, algo está pasando, pero estamos gritando todos, pero ¿a quién gritamos? Es la pregunta. ¿Quién no está escuchando? Y terminamos siendo espacios, ¿no? Espacios académicos en donde, si nos seguimos citando nosotros y seguimos disputándonos esos espacios y pensando que las publicaciones, mientras más del norte son mejores, creo que también somos un eslabón que va a terminar ahí y que no va a seguir evolucionando
evolucionando, ¿no? Es decir, mi pregunta es, digamos, ¿cómo ve este horizonte de la posverdad en relación a esta situación? ¿Qué papel le cabe a la universidad con aquellos sectores postergados, ¿no? En este espacio en donde hasta la universidad tiene que cumplir un rol político, no hay que tenerle miedo a la palabra política, y hay que intervenir en esto, ¿no? Intervenir, porque la no política es una forma de definición política también. Mi pregunta sería en eso. ¿Cómo ve usted ese horizonte, doctor? Gracias, Omar, por esta reflexión tuya, y me parecen las preguntas muy pertinentes. Greta no es una académica, Greta no es una investigadora, no es una científica, es una adolescente que viene trabajando prácticamente desde su preadolescencia y organizándole a miles y millones de jóvenes, utilizando redes sociales, utilizando las herramientas de este tiempo para hacer saber sus ideas. Yo le tengo mucha confianza a los jóvenes que están encontrando la manera de hacer escuchar su voz y también probablemente de hacerse cargo de los imponderables que nosotros en alguna medida hemos propiciado. Por el otro lado, las universidades, nosotros los investigadores, los científicos, vamos a sufrir en carne propia la contundencia de las preguntas y de los reclamos de la gente, del pueblo, de las comunidades, que van a decirnos: ¿y ustedes no se dan cuenta que esto está ardiendo? ¿Ustedes no se dan cuenta de que los cauces hídricos contaminados en un 90% en la República del Paraguay por culpa de los agroquímicos de los productores de soja? Nuestros hijos ya no pueden consumir agua potable tal como lo hacían nuestros abuelos hace años, porque la irresponsabilidad, la inconsciencia y muchas veces, la complicidad de muchos investigadores que se ponen la camiseta de una gran multinacional vendedora de productos químicos va a recorrer las comunidades como queriendo aleccionar a los agricultores sobre las bondades de la química. Yo no estoy en contra de los agroquímicos, yo estoy en contra del uso desmedido y desmesurado de la química. Y ahí los investigadores tienen que hacer su trabajo. Ahí los científicos tienen que hablar y tienen que decir: miren, si nosotros prescindimos de los árboles, de la biodiversidad, de los cauces hídricos, vamos a desaparecer. Así de sencillo. Y entonces, la labor nuestra es política, porque cuando un investigador, cuando un docente, cuando un profesor sale a la calle, a la plaza, a hacer preguntas, probablemente va a recibir el mismo trato que ha recibido Sócrates en su momento. Le van a condenar, porque ahora, cuando uno va a la tele, a un programa de chismento, lo que fuere, tiene que hablar de banalidades. Tiene que hablar de banalidades porque el cantante más famoso escribió una canción. Sí, ese tipo de argumentos es lo que hoy día yo considero el opiáceo de la sociedad. Y cuando un docente va y dice: cuidemos los cauces hídricos, probablemente
no le inviten 2 veces para un programa de televisión. Y finalmente, para contestarte, Omar, lo que habías preguntado sobre la labor nuestra con respecto a la posverdad, Mauricio Ferraris, él es profesor de Turín, de la Universidad de Turín, tiene un libro titulado Posverdad y otros enigmas. Pero a su vez tiene otro librito titulado La imbecilidad es cosa seria. La imbecilidad es cosa seria. Él hace referencia al imbécil como una categoría importante. El imbécil como término viene de basilis, que a su vez viene de báculos o bastón. El imbécil es el que carece de bastón, de apoyatura, ¿no? Una sociedad imbécil es aquella que ha olvidado el valor y el poder de la educación pública. Es aquella sociedad, una sociedad imbécil es aquella que ha olvidado el verdadero poder de los contenidos programáticos. A mí me causa terror escuchar el discurso de algunos amigos paraguayos y argentinos en contra de la película 1985. Y les digo yo, ¿cómo pueden estar en contra de la justicia? La justicia es un valor que trasciende generaciones. Así como el dolor y la muerte violenta trasciende generaciones. Por eso los crímenes, algunos crímenes son imprescriptibles. Se escapan a la lógica del tiempo. ¿Y cómo es posible que un grupo grande de personas y de ciudadanos que nacieron en democracia desconozcan el valor de la justicia? Bueno, la posverdad tiene la eficiencia de hacer un trabajo terrible y tremendo de poner en duda ciertos valores en democracia. Ahí los docentes tenemos una labor política impostergable. Como dicen los españoles, vamos a tener que mojarnos, vamos a tener que tomar postura, vamos a tener que hablar, así como seguramente lo hacemos diariamente, pero hay que elevar la apuesta y hay que ver cómo salimos parados, ¿no? Porque la mayoría de los consumidores de la posverdad también son violentos. La violencia también es un signo político de este tiempo. Digo, si no, miren lo que está pasando con Meloni en Italia. ¿Qué es lo que hizo Meloni? Lo primero que hizo fue atacar a los jóvenes porque había una serie de expresiones culturales. Los jóvenes iban a bailar en fábricas abandonadas y compañía. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes estaban sin laburo, están sin poder trabajar y buscan los espacios para ir a farrear, como decimos, con todo lo que ello significa durante 2 o 3 días. Entonces Meloni dijo, a partir de ahora, prohibido, cárcel para estos jóvenes. El fascismo mete miedo, la posverdad mete miedo, por ende, la posverdad es un producto del fascismo. Los docentes, los investigadores tenemos que estar en contra de todo tipo de autoritarismo y de toda posibilidad de que alguna vez se intente hacer regresar a estas tierras expresiones como las últimas dictaduras que hemos vivido y que tanto aborrecemos como generación, como generación. Entonces eso es lo que puedo decir, Tomar, para seguir conversando. Bien, doctor. Me acaban de informar que dentro de las actividades que estamos realizando en el marco de nuestra facultad, nosotros estamos cerrando ya las primeras jornadas de posgrado y tenemos 5 minutitos, ¿no? Correcto. Si alguien tiene alguna pregunta, algo rápido, breve, por Yo hago un favor. comentario. ¿Se me escucha? Hago un Sí. comentario muy corto
cortito. Bueno, muchas gracias al doctor José Silvero, la verdad que excelente, un placer escucharlo. Yo la verdad quería hacer un comentario con respecto a todo lo que estoy escuchando de la conferencia y de cómo en la Argentina se vienen jugando intereses a través de los recursos naturales desde el norte de Argentina hasta el sur, con los imperialismos. Y mi pregunta en este momento es si estamos ante la presencia de líderes políticos que se hagan eco de las voces populares y que reconozcan a su gente principalmente, y de cómo hace falta recuperar estos procesos identitarios. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Lastimosamente estuve escuchando un poco entrecortado, Sonia, pero lo que pude captar es que hay procesos políticos, históricos de reivindicaciones en la Argentina, ¿sí? Que vienen trabajando y que vienen luchando, ¿no? No sé si me copian. ¿Estás Sí, escuchando, Sonia? Sí, mi pregunta era, no sé si se me escucha bien, mi pregunta es si estamos ante la presencia de, o sea, hacia la falta de líderes políticos, la ausencia de líderes políticos que se hagan eco de la voz popular, de las necesidades de la gente, y de la falta de la, o sea, de la identificación, de la identidad latinoamericana. Okay. Gracias, Sonia. Tu pregunta es crucial. Tu pregunta es crucial. Te voy a hablar desde la realidad de mi país, ¿sí? Parece ser que la lógica política últimamente es una lógica electoralista. Lo que más importa hoy día es ganar elecciones. Y esas elecciones se ganan con una fuerte presencia de mecanismos que no coinciden justamente con los valores democráticos. Un exacerbado clientelismo o directamente la compra de voluntades. Esa es una práctica muy extendida a tal punto que todo el esfuerzo de la maquinaria política está puesta en la maquinaria electoral. Luego ya no hay espacio para construir políticas públicas, para sostener políticas públicas, y el tiempo en que el político está en el poder es para recuperar el dinero que ha invertido para ganar un puesto. Los líderes que yo conozco, que muchos de ellos son de mi generación, carecen absolutamente de prestigio. Carecen absolutamente de ese respeto que uno le pudiera tener a un líder político importante que han existido, ¿eh? Han existido. Un Alfonsín, por ejemplo, quiérase o no, se le respetó y se le sigue respetando, con sus luces y sombras. Pero en mi país, desde la caída de Stroessner para adelante, en democracia, tuvimos pocos políticos que se han identificado con el sentir de las comunidades, con el sentir del pueblo, y se han organizado estos políticos para enriquecerse. Todos, absolutamente todos quieren tener una Land Cruiser. Una Land Cruiser cuesta $160,000 en mi país. Casi todos tienen una Land Cruiser. Y te hablo con conocimiento de causa, Sonia, porque fui asesor parlamentario durante 5 años. Y les conozco como si fuesen flores de mi jardín. Entonces, hay un nivel de desconexión y se ha
consolidado una verdadera comunidad de políticos con suicidio de clase incluido. Es decir, muchos de ellos campesinos que al acceder a un cargo importante se convierten en verdugos. Y entonces, ahí hay varias cuestiones. Un poder judicial totalmente cooptado, un poder judicial que ha perdido su independencia, entonces no le puede meter preso y no le puede juzgar a los bandidos, entonces se convierten en cómplices y se van perpetuando las familias. Y por el otro lado, los jóvenes ven como único modelo deseable reproducir este tipo de conductas de líderes forajidos que usan y abusan de lo público para su propio beneficio. Esto lo estamos viviendo en carne propia hace más de 30 años en Paraguay. Es decir, con la restitución de la democracia. Y te digo más, Sonia, hay familias que manejan ciudades, como en la época del feudalismo. Hay apellidos que están asociados a ciudades. ¿Cómo romper esto? ¿Cómo salirse de esta situación? Vuelvo a reiterar, yo confío muchísimo en los jóvenes, yo confío muchísimo en los saltos que a veces ocurren en la historia, yo confío mucho en la capacidad organizativa de las personas y a veces ahí donde nadie esperaba nada, decía Freire, brotan flores, brotan flores. Ustedes saben que en los desiertos a veces donde uno menos espera, entre las espinas, hay flores. Y no sabemos qué puede ocurrir en América Latina y en nuestros países a corto plazo. Bien. Doctor, nos están informando desde el soporte técnico. Sí. Muchísimas gracias. Ha sido un honor para nosotros, para nuestra universidad. Mil disculpas si hay alguna pregunta. Tenemos tiempo, me puede informar Marcela o la gente de informática para una pregunta más. De hecho, yo les tengo que visitar, Omar. Yo quiero conocer Jujuy. Pero por supuesto. Sí, me dice acá. Sí. Tenemos hasta las 19:30. Bueno, sí, doctor, por supuesto que sí. Vamos a planificar. De hecho, hemos planificado, pero los tiempos no nos dieron para organizar su visita. Creo que es importante bueno, continuar con el contacto, con el vínculo que hemos generado desde nuestras unidades de investigación con la Universidad Nacional de Asunción, y agradecerle, doctor, bueno, su tiempo, que se le ha dado un tiempito esta tarde para compartir con nosotros. Paula, ¿usted quería hacer una pregunta, algo breve? No, bueno, para agradecerle al doctor José Manuel Silveiro, que todo lo que dijo es muy cierto con lo que está pasando hoy en día en la actualidad. Bien. Nada más. Gracias. Gracias, Paula. Bueno, doctor, un gran abrazo a la distancia, a la gente que nos sigue por YouTube. Bueno, estamos en contacto, doctor. Un gran abrazo a la gente de informática, un agradecimiento especial por todo esto que organizamos junto con Sonia a través de este congreso virtual. Y nuevamente, doctor, muchísimas gracias por su tiempo en esta tarde y compartir con nosotros su experiencia. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos cordiales. Adiós. Adiós.